sobre, sobre el cuello del colon, ¿verdad? Que se encuentra en nuestra parte sexual. El día de hoy vamos a trabajar con un cuello muy interesante, que es la de Ihuitl, que es la pluma, ¿verdad? Que se encuentra en nuestro vientre, que está conectado con el hígado, con el estómago, ¿verdad? Es el lugar donde se genera, donde es el portal donde estuvimos resguardados nosotros, cada uno de nosotros antes de llegar a este portal, ¿verdad? Es un lugar muy, muy interesante porque justamente en ese lugar nosotros vamos a generar, vamos a generar vida. Y vida no tan solo se refiere a un nuevo ser humano, sino que se refiere también darle vida a nuestros proyectos, a nuestros anhelos, ¿sí? Es un portal muy hermoso donde su principal función, pudiéramos llamarle de esa manera, su principal función es generar, generar, procrear, si lo queremos ver de esa manera, eh, realizar esa nueva vida, ese nuevo existir. No sin antes decirles que esto debemos de tomarlo, debemos de generarlo, ¿verdad? Vibrarlo desde un ángulo, desde una perspectiva con una mente abierta. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros no estamos armonizados, por ejemplo, el día de hoy es un día muy fuerte, muy poderoso. Macuil Acat. Es uno de los Macuilti, y no cualquier Macuili, ¿eh? Es un Macuili Tezcatlipoca Ixquimili. Por eso, ¿por qué les digo esto? Porque ahorita necesito que cada uno de nosotros potenciemos, activemos esta parte de nuestro cerebro, de nuestro cuello, ¿verdad? De nuestro cuero capilar, de nuestro cuello de la cabeza, para que podamos entender realmente el poder de Ishkimili. Ishkimili viene de Ishli, Mili es como enrollar, ¿sí? El hecho de enrollar este papelito, el hecho de enrollar este papelito arriba y abajo, nos habla de una cuestión muy filosófica, muy profunda. Ese es Ishkimili. Dice ver sin los ojos naturales, pero sí percibir por nuestros siete portales, centros energéticos, que en lo que para los abuelos son cuellos, para algunas otras culturas les dicen chakras, ¿no? ¿Se refiere a lo mismo? La función de las dos filosofías, y si no es que más, nos habla de eso. Armonizar este cuerpo físico, energético, emocional, intuitivo, perceptivo, nahual y tonal. Se trata de que así como está en ese orden, podamos ir armonizando, ¿sí? Tiene un porqué y para qué están en ese orden, hermanitos. Miren, el colotli, la sexualidad, la parte creativa, es básico. Es básico porque de cualquier forma nosotros necesitamos estar conscientes de que somos producto de dos seres sagrados.
No hay nadie quien lo haya hecho por obra del Espíritu Santo, ¿no? Es a través de nuestros padres que llegamos a este plano. Ahora, al poder entenderlo de esa manera, nosotros nos convertimos también en esos seres que van a crear vida para los otros seres vivos, válgame la redundancia. Y he aquí donde nosotros debemos de entender y comprender el siguiente cuello. Es el hijuil, pluma o plumón, también llamado malinali. ¿Entiende? Malinali. Para que se llame Malinali, tiene que haber dos energías que se vayan torciendo, tejiendo como si fuera un mecatito, mecate, hierba torcida. Radica en el vientre y rige, oigan bien, es esa parte en nuestro vientre. En nuestro vientre es donde almacenamos los varones el líquido seminal, las mujeres los óvulos, ¿verdad? En ese vientre. A ello, a ello también se refiere a que ahí mismo se genera, ¿no? O rige los sentimientos de sociabilidad. También esa parte rige la pertenencia, el sentido de pertenencia, ¿sí? Apego familiar y nacional. Se activa en forma natural en los animales superiores, o sea, en las energías superiores. Sí. Esta parte del vientre, desde esta parte podemos generar la sanación. Sí, sí lo podemos generar. Desde nuestro vientre generamos esa emoción que atrae, que hace vibrar esta energía ondulante de la sanación que hemos hecho. La persona al que le vamos a hacer sanación, al que le vamos a enviar esta energía armoniosa, lo va a sentir. Y por lo general se siente en el vientre, debajito del ombligo. Cuando tenemos esas tristezas, a veces tenemos esos malos momentos, se siente en el vientre. Para las hermanitas, cuando están en su mes, todos esos cólicos se sienten en su vientre. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se genera justamente, se genera esas emociones, esas vibraciones del sentir y del percibir. Por eso, cuando nosotros vamos a un lugar desconocido, no sé si lo hayan sentido, la primera sensación que sentimos es sentir que tu estómago está vacío, un vacío en el estómago, decimos, ¿no? O estamos en esta parte, vamos en una carretera, vas, nomás de repente, se baja, sientes un vacío en el estómago. Esa parte se genera porque nuestro cuerpo no se esperaba esa energía tan armoniosa. Pero cuidado, podemos, podemos crear. ¿Por qué digo cuidado? Podemos crear esas emociones. Sí, digo cuidado porque hay que tener cuidado qué estamos generando con nuestro cuerpo, con nuestra energía. De ese generar la energía, lo conectamos con el pantli, con el ombliguito.
Del ombliguito que nos recuerda a nuestros ancestros, lo conectamos con el Xochitl, con el Yolotl, conectamos con nuestro Topiltzi, conectamos con nuestro Chalchihuitlicue y conectamos con nuestro Tecpa. Todos están en constante vibración, en constante conexión. Si nosotros no los armonizamos, ¿ah? Si no los interconectamos, es como cuando decimos, es que no conectas la mente con el corazón. Por eso no expresas realmente lo que sientes. No expresas, intentas imitar, pero no es así. Y tanto así, el vientre nos, el vientre, nos adentramos en un mundo donde se encuentra la cavidad abdominal. Es una cavidad que alberga órganos cruciales como el estómago, los intestinos y el hígado. Cada uno de estos elementos trabaja en armonía para mantener nuestras funciones biológicas. Nuestras funciones biológicas. Sí. Entonces, si cuello no está funcionando bien, todo esto me pasó factura. Esta semana de regreso al trabajo, esta semana que pasó, esta semana que pasó, en la parte estomacal estaba ese mal vibrar. ¿Por qué? Porque abusé de este exceso del poder que tiene la parte de la plumita. Desde antes del 21, 9 días antes del 21, era el ayuno, eran las emociones, que qué va a pasar, que ya viene la ceremonia, y que tengo que estar ahí al pendiente, que hace falta. Y todas esas emociones, todos esos se iban repercutiendo en el estómago, en el hígado y en los intestinos. ¿Por qué? Los ayunos, ¿sí? Terminando esos ayunos, que fue el día 23, uff, en la Navidad, pues ahora es cuando. Es como liberar a alguien y véngase a nosotros, a su reino, ¿no? Pero generó toda esa discrepancia. Sí, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, todo eso, después de que el cuerpo lo vienes disciplinando a que todo con medida, le das toda la libertad de bang. Eso distorsionó. Y apenas vamos tratando de salir de eso. ¿Y cómo? Pues nuevamente haciendo una limpieza física del aparato digestivo. Hay unas hierbas que le llaman hierba amarga, son muy amargos como tal, pero hay que drenar, hay que limpiar el estómago. Y al estar con ese dolor, con ese malestar, no te concentras como cuando estás en paz, tranquilo. Y esas emociones obstaculizan en nuestra visión. ¿Por qué? Porque sientes un sentimiento de dolor, de inferioridad, de culpa. Esa es la parte que a veces no hemos logrado también. Es que, es que no, siento culpa ¿no? De que abusé de eso, de la alimentación. Pero bueno, entonces es un pequeño ejemplo. Es el lugar de la creación de una nueva vida. Y a poco los hombres, ¿sí? Ahí se resguarda el líquido que da vida, al igual que las hermanitas, ¿no?
Pero no tan solo es crear vida, sino que es un proyecto. Nuestras preocupaciones, nuestras emociones, decimos, es que lo sentimos en el corazón. No, es en nuestro estómago. No, decimos muchos de nosotros, sí, es que todo lo siento en el corazón, es en el estómago, es en este portal. Si estamos bien emocionalmente, energéticamente también vamos a ir. Es toda una consecuencia. Por ello es importante en este cuello pensar y repensar qué queremos en estos proyectos que queremos realizar. Dice, o proyecto, una nueva vida o proyecto en donde debemos armonizar nuestra creación emocional, energética, fisiológica, nahuálica, biológica, todo. Realmente esta armonización, ¿sí? Ahora bien, no tan solo nosotros lo decimos. Quise retomar como primera imagen esta que vemos aquí, ¿sí? Vean, en este guajolote la pluma o el plumón no está justamente en su vientre. ¿A dónde lo tiene? Aquí, en la parte del chalchihuitl. Oye, pero ¿por qué se supone que ahí debe de ir chalchihuitl? ¿Qué creen que representaría este plumón con el chalchihuitl? ¿Tienen conexión? Sí. Creación de conciencia. Si decimos que la pluma nos habla de una creación, de una medicina, de una malinali, también dice, se llama malinali, crear, armonizar, conciencia y empoderamiento de la pureza y esencia de nuestro ego. Es un trabajo arduo. Y estamos en esta trecena. Les comento, a mí se me ha costado mucho trabajar con la parte de mi ego, porque a veces lo necesito. ¿Cuándo? Cuando estás en un espacio donde todos llegan, uy, yo soy el mejor maestro. Yo presento planeaciones muy hermosas. Yo tengo 2 maestrías. ¿Tú cuántos? Yo pasé el examen de carrera para maestros y maestras. Yo. Y pues uno dice, oyes, lo contagia. Y desafortunadamente, cuando estás en ese plan, buscas, en mi caso, cuando empodero mi ego, busco el lugar donde más les va a doler. Y les digo, que bueno, beneficios para ustedes. Pero ¿qué hay de sus niños? Todos saben leer, todos están alcanzando los aprendizajes académicos, emocionales, culturales. ¿Los estás logrando? Estamos en el mes de diciembre, estamos en el mes de enero. ¿Cómo te consideras? Laboralmente, sin importar tus títulos. Ahora que regresé, se les olvidó lo que les enseñé. ¿Por qué? Porque lo hiciste de manera mecánica, porque lo hiciste solamente por cumplir una planeación, un protocolo. Y me acecho y me descubro, caramba, ¿por qué lo dijiste y por qué no te callaste? Pero pues ya lo dijiste. De eso nos habla esta parte del chalchihuitl. Por eso nos lo pone aquí la pluma. Y de esa pluma es el mejor ejemplo que yo les puedo dar, que este misma pluma lo lleváramos aquí al vientre.
O sea, solamente cambiar el lugar, pero al cambiar el lugar en nuestro cuerpo, cambia su vibración, cambia su enfoque y su empoderamiento. Les explico un poco esto. ¿Por qué lo quise retomar esto primero? Porque precisamente hoy estamos un tonali de un día macuili, un día 5 carrizo, de la trecena se at, del regente de la trecena Chalchihuitotoli. ¿Sí? Bien, miren, esta plumita nos habla de crear, crear para florecer. Esta parte del color amarillo, florecer en la sabiduría. Para que tú puedas crear tienes que tener sabiduría, tienes que tener ese vasto bagaje desde tus, neltilices de tus experiencias de vida profesional, laboral, vida familiar, de tribu, de todo. Para ello, tendrás que generar con fuerza de voluntad tu florecer. Sabiduría, fuerza de voluntad. Y esto nos lleva a tejer. Estas son las madejitas. Estas madejitas, ¿a dónde los han encontrado? ¿Con quién? Este, miren, ese es el más representativo. ¿Con qué energía femenina? Ya les di un tips. Energía femenina. Sorteo. Contra la sorteo. Tlazohteotl y tlazolteotl. ¿Sí? Estas dos nos habla, dice, crea la sabiduría, fuerza de voluntad para conectarte con tlazolteotl, con el amor, pero también con tu limpieza, ¿no? De tlazoli. Despega, limpia de lo que a ti ya no te corresponde cargar. Porque curioso lo que nos detiene a veces crear son hábitos, como el día de hoy les decía. ¿Qué hábitos quieres eliminar realmente? Trabaja por ellos y para ellos. No te tomes unos 20 hábitos, 2 o 3. Si a mí me gusta fumar, pues el día de hoy no voy a fumar. Si a mí me gusta el alcohol, hoy no voy a beber. Hoy voy a trabajar en mi abstinencia. Si así a mí me gusta mucho comer, ser un goloso en la comida, hoy voy a trabajar esa parte. Si a mí me encanta dormir hasta la 1 de la tarde, pues ahora me voy a levantar temprano. Si a mí no me gusta leer los libros, pues ahora tendré que trabajar sobre eso. Solamente 3. ¿Por qué de color negro la madejita? Porque en el tlazolteotl y el tlazolteotl siempre están casi por lo general de color blanco. Bueno, nos habla de color negro porque dice, debes de tejer, de crear un vínculo. ¿Con quién creen que crearíamos el vínculo, hermanitos? ¿Con quién? Con Huitzilopochtli, puede ser. La fuerza de ¿Sí? voluntad. Con nosotros, Muy bien. maestro. Izcaclipo. Con nosotros mismos, que viven dentro de nosotros, lo que ustedes dicen. Vive el Quetzalcóatl, vive Tezcatlipoca, Yautic, vive Xipetotec, vive Huitzilopochtli, con nuestro yo interno. Por eso lo ponen de color negro, con nuestro yo interno. Tejer ese vínculo, hacernos amiguitos, vamos a crear como la pluma hermosa. ¿Pero para qué? Para que trabajemos. Al momento de trabajar con nuestro yo interno, estamos trabajando conscientemente con, con nuestro guajolotito, que es nuestro ego, ¿no? Que se pavonea, dice yo sé más que tú.
Y algunos dicen, yo gano más que tú monetariamente, soy más importante que tú. Entonces nos dice, es hacer esa conexión de conciencia del hecho que no siempre tendremos, mi cable lo dejé ahí arriba, crear ese vínculo con nosotros por creer que somos más que los demás, cuando no es así. Al trabajar esto, vamos a vibrar, vamos a empoderar. Aquí está, miren, hermanitos, aquí está. Este círculo amarillo, este color rojo y blanco. Que esa energía, ese tona, ese calor, esa luz como tonatiuh, desde afuera, vamos hacia adentro con fuerza de voluntad, con la energía interna, para que lleguemos al centro. Y al centro es de color blanco, y el color blanco representa pues la pureza de nuestro ser, la esencia sagrada. ¿Por qué? Porque justamente la sociedad, el mundo material, monetario, político, religioso, nos ha enseñado, nos ha dicho que nosotros no valemos nada. Inclusive hay gente muy prepotente que nos ha dicho, tanto tienes, tanto vales. Y eso nos hace sentir pequeñito, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, Malinali, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro hojitas de Malinali, las cuatro medicinas sagradas. Eso ya ustedes ya se la saben. Estas garritas son tres. ¿Para qué nos sirve una garra? Para tomar, ¿no? Para prensar, para asegurar algo, para no dejar ir algo. Dice que todo ese trabajo tiene que estar pensado en tomar esa medicina, en tenerlo, esa medicina para nosotros mismos. Bueno, pero también nos muestra Chalchihuitl, claro. Dice, ahora al conectar con Chalchihuitl, con el plumoncito, la pluma, nos habla de una conexión súper importante. ¿Sí? Que sea una percepción, que sea la creación de la percepción como medicina en nuestro ser. No hay nada afuera, todo está dentro, adentro y afuera de nuestro cuerpo, de nuestra interacción empoderada. Tenemos aquí otro. Nos habla aquí, por ejemplo, el equilibrio y armonía de la vida en un actuar del sendero existencial armonioso. Caminar con el calor y la luz de Tonatiuh. Él es Tonatiuh. Pero si se dan cuenta aquí, las cuatro plumitas no están aquí, ni en el vientre. ¿Dónde están? En su tocadito. Y son cuatro. Nos habla de que si nosotros trabajamos como Tonatiuh con esa luz y calor, ahí tiene, nos mantiene en un equilibrio, en una armonía. Que nuestros hermanitos, a pesar de que quizá estamos en la distancia, Sí, señor. a veces algunos dicen, no es que en la distancia no se puede hacer nada. ¿Quién dice que no? Se puede. Es, es necesario hacer conciencia, sí. Dice Tonatiuh. Vaya pues. Si se dan cuenta, tienen sus malinali aquí, miren. Esos dos. Pero aquí uno no tiene nada, el otro tiene malinali de color verde. ¿No? Entonces, esto nos lleva a ese camino. A que no olvidemos que por donde vayamos pasando, porque Tonatiuh no descansa. Él no dice, hoy esta noche me voy a poner a descansar porque pues ya trabajé mucho. Imagínense miles, miles de millones de estos seres que, plantas, animales, personas,
que tengo que darle luz y calor para que aprendan, pero aún así no aprenden. Aún así me ven y ni me saludan, ni me agradecen, pero lo tengo que hacer. Dice que por nuestro paso armonioso vayamos dejando medicina. El día de hoy, ¿ustedes dejaron medicina en su camino, en su existir? ¿Dejaron medicina o, perdón, dejamos medicina o dejamos veneno? No es necesario que lo contestemos, pero sí es necesario hacer conciencia con nosotros. Sí. A todo esto vamos a ir encontrando que la pluma no siempre está en el vientre, nos habla de una creación. Es lo que simboliza la pluma. Al igual que el colotli, no siempre lo encontramos como, como parte específico de nuestro cuerpo, no, más bien es que este cuello o este simbolismo representa la creación, la armonización, ¿verdad? De la medicina. Y siempre, por lo general, la plumita va a estar conectado con una, con un malinali. Y vemos aquí en la frente de Tonatiuh tenemos este mismo Malinali que está perdón, pluma floreciendo. El Malinali que tiene tres barritas que son de Malinali, pero son de color verde jade. Dice que tu caminar sea, crea esa fuerza de voluntad. Encuentra esos motivos por qué quieres caminar todos los días. En algún momento una hermanita me decía, oiga maestro, a mis 46 años siento que ya he cumplido, ya quiero dejar todo esto. Y esto ya no. Le digo, si supiera que yo, quizá a la misma edad, pero tengo un de proyectos, un buen de proyectos, que digo, mientras el gran Padre Universo, mientras que el gran abuelo Mictlantecutli, Mictlancihuatl, me diga, ah, sigue, sigue, sigue. Pero cuando llegue el momento, diga, vámonos, me quedaré en el camino, me quedaré en esa batalla. Pues que no le entiendo, es que yo ya lo haré. ¿Por qué? Porque creo que es el camino correcto. Desde mi justicia, desde mi mate postre, para mí, esto es lo que yo quiero. No importa si algún día me quede con dos, tres alumnos, yo seguiré. A menos que me enferme, ¿no? Que no quisiera yo. Pero no quiero estar enfermo. Porque también es una programación. Entonces, es eso que nos habla. Miren, ya uno nada más florecer con esta plumita, ser perceptivo. Y lo pone en la parte alta, como la percepción, ¿verdad? Entender esa parte. Tenemos este otro. Me faltaron otras dos imágenes que igual tienen la pluma de Yeyecatl. Por ahí sí lo pueden ustedes observar a dónde tiene las plumas de Yeyecatl. Bueno, y me parece que es en la flecha. En el Acatl también. Aquí tenemos al gran huevo escoyot. Gracias. La armonía de la serpiente y Quetzal para trabajar con el gran abuelo huevo escoyot. Yo les decía, para que se te dé ese título, ese nombre, esa etiqueta, si lo queremos ver así, de abuelo, es que tienes que demostrar con tu perseverancia que estás trabajando en esa sabiduría. Y aquí, Huehuecoyotl en su tocadito, si se dan cuenta, son dos estas barritas, como lo que sostienen la flor y el jade, y las plumas, las dos plumitas. Tonal, nahual. Lo material, lo intangible, lo espiritual, si lo queremos ver así. La energía, el conocimiento de arriba y lo de abajo, de adentro hacia afuera, ¿sí? Es fertilizar a otros en su trabajo.
Y aquí mismo están otras dos plumitas, vean ustedes, miren. Aquí están otros dos plumitas que están en la parte ubicados acá, ¿no? En la nuca. Y en la nuca, ¿se acuerdan? Si ustedes conectamos, en esta parte emana la energía de la cabecita de Tezcatlipoca. Tener esa conciencia de que es sí o sí necesario crear esa armonía entre la materia y lo espiritual. Sí. Y es que no, y si es que no es, no, si es que no esté enamorado yo del dinero, no. Pero sí es necesario porque estamos dentro de un sistema para poder satisfacer ciertas necesidades. Si tú tienes ese recurso económico, podrás ayudar al otro hermanito. Oiga, necesito pues que me ayude con esto. Claro que sí, mi hermanito, aquí está. No basta con decir, sí, sí, te quiero ayudar, pero si no tienes el recurso económico, la, la materia, la parte de, de lo material, pues no puedes también apoyar, ¿verdad? Entonces tiene que haber esa armonía. Aquí lo más importante no es que, no, es que estamos en el camino de lo espiritual y aquí dejamos lo material a un lado, aquí solo. Es una mentira, hermanito. Si aterrizamos realmente bien este camino, quizá a lo mejor algún día vamos a llegar a un nivel que solo sea el trueque, el intercambio, ¿no? De energía, de materiales, de lo que ustedes gusten. Pero mientras estemos en este camino, nosotros somos los que vamos a batallar para poder seguir adelante. Por eso muchos de los hermanitos no quieren iniciar esto porque es un trabajo arduo y debe de ser disciplinado. ¿Sí? Entonces eso nos va a ayudar a trabajar como el gran abuelo Huehuecoyotl, a ser más astutos, más perceptivos, más intuitivos, con nuestra palabra hipnotizar. ¿Y cómo vamos a hipnotizarnos nuestra palabra? No vamos a agarrarle el péndulo, tienes mucho sueño, permíteme entrar en tu mente. No, vamos a hipnotizar con nuestra palabra, vamos a crear una palabra florida, ¿verdad? Conectando lo espiritual, lo elevado y comprobado como en el Tilisli para poder decirle, ¿y por qué no aplicas esto? Y decirle de un modo, de una manera, que pueda el personaje sentirlo, ¿sí? Este lo retomé de la Moshli Borgia, como ustedes ven, este mismo personaje que ustedes están observando aquí, con su mano derecha, si nos ponemos de ese perfil, con esta mano derecha, agarra el tecpatí. Vean, ¿sí? Está empoderando energéticamente el corazón, con la luz, con esta parte de la sabiduría del tecpat. En su mano izquierda toma estos carricitos, ¿sí? Estos tres carricitos, que es la creación, tiene dos plumitas. Estas plumas nos representan justamente la creación de la energía. Crear. Ahí está el número 3. Aquí tenemos un carricito que tiene cuatro plumitas, miren. Y es un carrizo que no tiene punta. Si se dan cuenta, miren, aquí termina. Y este también aquí termina. Nos habla de elevar nuestro objetivo principal y presentarlo ante los cuatro rumbos para que generemos esos cuatro poderes energéticos, espirituales, intuitivos, perceptivos, de los cuatro rumbos, de los cuatro Tezcatlipoca, de los cuatro
elementos de las dos abuelas y los dos abuelos, la abuela Chalchihuitlicue, la abuela Tonantzintli, el abuelo Fuego, Tletl, el abuelo Yeyecatl, sí, por eso lo pone aquí, una objetivización, y aquí nos muestra como una flor que puede florecer en este sendero. Dice el empoderamiento de los objetivos creando una energía empoderada en el camino sagrado. Pues cada uno de nosotros tenemos nuestros propios objetivos, nuestro propio trabajo, ¿verdad? Crear un poder de conexión y percepción de la vida nahual. Esto que está él haciendo aquí, eso es lo que está haciendo. Está ofrendando para poder empoderar su energía hacia esta creación. Al mismo tiempo, de esta mano emanan esta cuerdita, este mecas, miren. Igual aquí tiene unas plumitas, ¿eh? Aquí tiene hojas de malinali, pero son de color blanco. Está empoderando en conectarse con la energía del Mictlán. ¿Mm? Esta misma cuerdita, miren, es el que sobresale acá en su cuello, o sea, lo trae acá, se ata. Y su cuerpo está revestido de malinali, como esa medicina. ¿Quién sería? ¿Quién sería este personaje que tenemos aquí? Ujú. ¿No? Vean su cabellera. ¿De qué color es su cabellera? Puede ser Tonatiu también. Sí. ¿Y su tocadito quién qué tiene? ¿Quién es este? Es un- Ajá. no lo puedo ver bien. Ese tocadito que está aquí, miren, es un ave. ¿Qué ave sería? Un águila, ¿Sí sería águila, hermanitos? dice águila, sí. Ajá. ¿Los demás qué dicen? ¿Sí es águila? ¿No? Bueno, tiene plumas grandes el águila. Las plumitas que tiene atrás del tocado, pues sí son plumas grandes. Ajá. Ujú. Sería el quetzal. Sí es tonatiuh, como las plumas del águila, sí es tonatiuh, pero es una advocación, es un desdoblamiento de la energía de tonatiuh, como decir, tú eres lo hermoso de tonatiuh. Está caminando, es la posición en la que está con el pie izquierdo va adelante y el pie derecho impulsa. Dice, que tu cuerpo físico impulse tu caminar hacia el camino espiritual para que puedas caminar como ese Tonatiuh hermoso. Y Tonatiuh que emana medicina, fuerza de voluntad, empatía, amor, Equilibrio, entendimiento, cariño, armonía. armonía, disciplina, medicina con su calor. Pero ¿por qué se tiene que ofrendar su energía? Bueno, lo que les decía, nada es gratis. Todo se gana con disciplina y haciendo las cosas, ¿no? Entonces, ese es lo que nos muestra, pero aquí es la creación, siempre es crear. Inclusive tenemos aquí los cuatro grandes abuelos, ¿verdad? Que encontré yo que tienen esta plumita. Tenemos aquí a, ¿quién sería este que está aquí? Este que está aquí Mm, arriba. es Chipetote. Ah, ¿Sí? no, Chipetote que es el de abajo.
Ujú. Sí, este sí es Xipetotec. ¿Ves este que está aquí? Ah, ya. Mixcoatl. Él es Mixcoatl. Él es Xipetotec. Tenemos a Tlaloc. ¿Y este quién sería? Chipetote. Este que está acá arriba, sí es Xipetotec. No, trae la serpiente. Sí, sí, Chipetote. Ujú. Por su color de piel, Esta, nos habla de una energía, de color rojo. Tonati. Sí. ¿Solo podría ser? Es Tonatiuh. Tonatiuh con el desdoblamiento, el Ujú, empoderamiento de Xolotl. ujú. Sí. Y todos, si se dan cuenta, todos tienen sus carricitos, los tres, claro. Xipetotec tiene su bastón. Ahora bien, nos damos cuenta que Mixcoatl aquí tiene su plumita, miren aquí. Aquí tiene su plumita. Esa misma plumita que decíamos, ¿verdad? Xipetotec, al igual que Xipetotec, aquí está, miren, es una plumita como con una cuentita de Malinali, pero de color blanco. Xipetotec, ¿por qué tiene Xipetotec la plumita? Bueno, este pensar nos tiene que ayudar en ese transformar en nuestro camino. El Xipetotec en su mano lleva su mismo chimali, su chimali lo lleva atrás y su bastón adelante. El bastón siempre nos va a representar la conexión, la creación de la energía y la protección. Porque sí o sí vamos a cambiar nuestra forma de pensar, pero necesitamos empoderarnos. Y todos, los cuatro tienen su chimal tonali y sus objetivos todos de tres carricitos, que es la creación, ¿sí? Y todo esto nos lleva a ese movimiento. Olin, como podemos ver aquí, Olin tiene 10 cuentitas, 5 arriba y 5 abajo. ¿Qué representaría esa energía que está en el centro? Ujú, ujú. ¿Qué, qué energía está, qué energía está en el número 10? ¿A eso se refiere, Temachtín? Ajá, sí. ¿Cuánto Pues está el, tenemos? 5. el 5. tonal y el nahual, En y constante movimiento. movimiento y transformación, en constante creación de la misma vida energética, emocional que nosotros queremos hacer. Pero ojo, no en cualquier día, no en cualquier trecena vamos a utilizarlo, vamos a trabajarlo. Con Xipetotec tenemos que trabajar con Setecpat, Seyeyecat, Secali y Se Cuespali. Para Tlaloc, con Tlaloc vamos a trabajar, ¿verdad? Por aquí tenemos a Sequiahuitl, Secoat, Semiquistli, Se Mazatl. Para Tonatiu, y aquí porque él tiene dos energías en una misma energía, que tiene la de Tonatiu y la de Xolotl. Para Xolotl sería Iscuintli, Ach, y tenemos aquí, no me acuerdo, ¿cómo estaba acordando? Tenemos Xochitl, parece que es Malinali, parece bien. Se me fue. A ver, déjenme agrandarlo.
es Tochli. Tochli está de cabecita. Tochli. Es Iscuintli, At, Tochli y Xochitl. La posición en la que están también tiene mucho que ver. Para Tonatio sería Acatl. Aquí sí es Malinali, Osomatli y Zipacli. Y para Mixcoatl, para trabajar con Mixcoatl, tenemos aquí a los Elotl, Cuautli y Coscacuautli. ¿Eh? Ocelot, Coscacuautli. Para trabajar con Mixcoatl. Pero bueno, eso lo veríamos en una temática. Ahorita lo más importante es lo de la pluma que nosotros tenemos que utilizar. Ahora bien, todo ese de los cuellos necesito yo que lo apliquemos entre hoy y mañana. Porque tanto lo que vimos el día de ayer, me anticipo, vayan preparando su popochcomil, su atecocoli, su pericón, su copalito o el incienso que ustedes utilicen. ¿Por qué? Porque es necesario tenerlo para poder hacer la lectura del humito de copal con nuestro espejito. ¿Se acuerdan? El espejito de obsidiana, la más grande que tengamos. Al mismo tiempo necesitaremos nuestras dos velitas, nuestras flores. Aquí la intención es que la primera intención para esta práctica, y va correlacionado con lo que ahorita les voy a comentar, es que aquí tengo mi espejito. Aquí está mi espejo, aquí están las velas a los lados, y aquí tengo mi poposhkomit. Entre mi espejo y yo tiene que estar el poposhkomit a la altura aquí de mi vista. Pongo el incienso y me enfoco en mi rostro, lo proyecto en el espejo de obsidiana. Voy a observar qué formas toman. Y estas formas del humo van a distorsionar la imagen que se presenta en el espejito de obsidiana. Y nos va a dar información. Necesito que se acuerden bien. Esa misma experiencia que vamos a hacer, vamos a intencionar que entramos en ese portal para nuestra ensoñación. Es importante aplicar esto que les voy a decir. Si no es posible, ahorita no lo aplicamos, pero mañana sí, en la noche, porque recuerden que el martes en la madrugada, o sea, mañana de que nos acostemos, a las 3 de la mañana tendremos nuestra octava práctica nahuálica, el número 8. ¿Sí? Miren, respirar profundamente, sentarnos en una posición que nuestra columna esté recto, ¿sí? Y respirar. Concentrando toda nuestra atención, ubicando estos cuellos en nuestra sexualidad, colotli, en nuestro vientre, ijuit, pluma, en nuestro ombliguito, la banderita. Aquí en esta parte tenemos a Xochitl, Yolot, Topiltzin, la comunicación, Topiltzin, Chalchihuitl y Tec. Deben de ser 7 respiraciones profundas. La primera respiración nos ubicamos toda nuestra energía en el portal del Colotli, en la sexualidad. La segunda, lo ubicamos en nuestro vientre. Y así sucesivamente hasta llegar a los 7, ¿verdad? 7 centros energéticos. Después de eso, ya viene tenemos que tener listo nuestro pericón, ya le ponemos, ¿sí?
Empezamos a estar respirando tranquilamente para conectarnos con esa energía. Así vamos subiendo nuestra energía. Ya estando listos, selecciona 4 hábitos que necesitas crear para iniciar tu potencialización creadora y sanadora. ¿Cuáles serían esos 4 hábitos? Podemos utilizar las 4 sabidurías, ¿no? Sabiduría, conexión, iluminación, transformación de tu cuerpo, de tus cuerpos y la fortaleza. Tlamatilistli, Xpetlanilistli, Tlacayopatilistli y Olchicahualistli. 4 proyectos. En la sabiduría, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, en mi caso, yo me propuse estar y terminar de leer un libro que me compartió, que me lo ofrendó la hermanita Raquel. Lo tengo en mi mochila, lo ando cargando. Está interesantísimo. Habla justamente sobre este Amochli Borgia, ¿no? Digo, wow, ¿cómo en la distancia y sin conocer, hay muchas cosas de esa explicación que los abuelos ya no lo cuentan? Claro que ellos lo explican con sus propias palabras, pero el libro se refiere a lo mismo también. Entonces, el de la Tlamatilisti, uno de mis proyectos que yo me propuse, y los voy a cumplir, mínimo en cada veintena leerme 2 libros, 2 libros, 2 libros. Es que ya no tengo libros que leer, pues los voy a releer mis libros que tengo, ¿no? Los voy a seguir empoderando y aprendiendo. En la transformación, perdón, en la conexión, voy a fortalecer mi conexión con mis ancestros. Todas las mañanas y todas las noches, ahorita después de la clase, yo voy a prender mi velita. Gracias, abuelo Mictlantecutli, Mictlancihuatl, porque el día de hoy me permitieron vivir. Ahorita en la mañana yo me fui a buscar carrecitos para hacer bastones, pues tuve que viajar y es un lugar muy delicado y regresé con bien. Y aquí estoy. Sí, sentía un poco de dolor en mi espalda, pues mejor me puse a relajarme, a descansar una hora. No estar ahí con el TikTok, no, simplemente recostarme, ponerme a pensar en esa relajación. Gracias porque la socamati, porque ahorita estoy aquí y también mi cuerpo sagrado, ¿no? Entonces todo eso es lo que yo quiero, conectarme con mi otro yo, agradecerme a mí mismo, ¿no? Gracias. Gracias porque el día de hoy estás cumpliendo con el tercer proyecto. Cuidar mi transformación, cuidar mi cuerpo. Intentar contaminar lo menos posible mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi camino. Y aceptar con responsabilidad todo lo que se me asigne. Y el día de hoy en la mañana me llamaban de manera rápida y urgente con el abuelito Topils y me decía, tengo el reporte, tengo la información. ¿Quieres que te lo diga? O ya lo sabes. Digo, híjole, mejor dígamelo usted, igual ya me sacan del círculo. Dicen, no, al contrario. El abuelo ya platicamos con él por su misma edad, ya no puede él hacer las iniciaciones, no hacerlo, sino organizarlos. Tráeme esto, hace el otro y digo, mire, yo lo hago con mucho amor y mucho respeto y mucho honor, agradecido. Pero si usted le comenta a él, usted como él manda más en el círculo, que yo sí acepto la responsabilidad, pero hay una condición. Dice, dime cuál. ¿Quieres ganar dinero o qué? No, le digo, no es eso. Quiero que él me vaya guiando. Me piden una ceremonia de iniciación para alguien que va a ser Tlamakaski, el ofrendador de la noche, alguien que es para pedimento de lluvia, alguien que para huesero, alguien que para tlacuilo, o sea, todos esos.
Son diferentes ceremonias, ¿no? Un tonal pusker, son diferentes ceremonias. Pero si él me va guiando, me va dando información, yo con gusto, porque no quiero romper con ese patrón de que ya está establecido y después digo, no, pues es que eso no es así, ¿no? Prefiero seguir el protocolo. Ya en mi círculo, que ya muy pronto nos organizaremos para que iniciemos, arranquemos ya en este año Setoshli, ahí sí, voy a retomar las sugerencias de todos los abuelitos que estamos en el círculo. Pero por ahora yo respeto, ¿no? Es lo que nos dice aquí. Y la fuerza de voluntad, ¿no? Les decía yo hace ratito, ojalá no me falle mi internet. Yo estoy con la mejor actitud, pero también si falla mi internet, hermanitos, no tengo internet, no puedo, discúlpenme, pero ya no me frustraré, porque antes sí me frustraba. Híjole, no sale como yo quiero. Tranquilo, fluye, ¿no? Ahora, esa parte 3 desde tu vientre, desde nuestro vientre, todos, vamos a intencionar, perdón, la sanación de tus cuerpos. Voy a crear medicina desde mi estómago, desde mi hígado, desde mis intestinos. Me centro en ese lugar para confabular, para crear medicina. Esa medicinita, primero, agarro esa energía, lo voy creando y como si con mis deditos, con la yema de los deditos, intencionando que me baño con esa energía. No empiezo a mover mi cuerpo, a vibrarlo, como estoy llenándome de esa energía que lo estoy generando desde mi vientre para sanar mi cuerpo físico, mi cuerpo espiritual, mi cuerpo energético, mi cuerpo emocional, mi cuerpo intelectual, mi cuerpo biológico, mi cuerpo nahual, mi cuerpo tonal, mi cuerpo astral, si lo quiero ver así. O sea, sanarme a mí mismo, ¿no? Generar mi propia medicina. ¿Y saben? Esa es la base de un sanador, que somos nosotros. Crear nuestra medicina personalizada. Empiezo a sobar, me empiezo a masajear la parte de mi vientre y empiezo a intencionar. Voy a crear medicina, ¿no? Lo subo a mi ombliguito, lo empodero con mis abuelos, lo empodero con el amor, lo empodero con mi palabra, lo empodero con mi visión, con mi tercer ojo, lo empodero con mi conocimiento y lo envío. Hagan de cuenta cómo voy haciendo esas escalas. En cada una de las escalas le voy agregando una energía más para que nuestra medicinita, donde llegue, tenga que funcionar, tenga que ser aplicable, que lleve la malina al vida, sanación, empoderamiento, pero que también lleve eliminación y muerte, para eliminar ese dolor, ese mal, esa energía. Y si no lo eliminamos, por lo menos transmutarlo, quitarlo, que siga su camino. ¿Sale? Esa parte tenemos que empoderar. Ahora bien, ponerle fecha de realización para trabajar arduamente. Si yo digo que toda esta energía lo empiezo desde mi colotli, mi ihuitl, mi pantli, mi xochitl, sayolot, mi topiltzin, mi chalchihuitl y mi tecpat, lo voy a practicar de aquí hasta que se terminen las tres trecenas que faltan. Y después, ya en el siguiente inicio de 260 tonalti, seguiré practicándolo, ¿no? Todos los días. Se hace hábito. Yo lo intento así. Cuando hacemos la sanación, aparte de que hacemos esto, antes de eso, activo. Voy tocando, ¿no? La parte de mi sexualidad. Vamos a empoderarnos armoniosamente, ubicándonos en esa centralidad.
en esa centralidad, conscientes que estamos trabajando con energía, ¿eh? Con energía, no cualquier cosa. Otra respiración, lo subo al liquid, voy a crear ese sustento, esa energía que pueda sanar. Lo ubico y lo toco con las yemas de mis dedos en mi ombliguito. Abuelitos, empoderen esa medicinita. Subo en el yolot, en el corazón, en el shochir. Inhalo, lo empodero con amor, con cariño, con respeto. La sorteo, la sorteo. Que mi palabra que estoy generando pueda llegar al corazón, al espíritu de todos. Que mi percepción me ayude a percibir realmente el poder y el trabajo que yo pueda realizar. Y esta luz ancestral como conocimiento que se eleve cortando toda esa energía negativa que quiera contaminar. Lo envío. Y empiezo a dar mi plegaria, no matcanejo en aguaslecutli, nictitlani pahtli, mando medicina, nixelia pahtli, mando medicina y recibo medicina. Es una reciprocidad, ¿sí? Pero tengo que ponerle fechas, claro. En mi caso, yo en esta trecena de at, les estoy enviando frases solamente. En las otras tres trecenas, les estuve mandando relatos, pequeños relatos. Maestro, quiero otra vez que nos mande relatos. Sí, tranquilos. Ahorita estoy con este proyecto. En la siguiente trecena, que es C, Yeyecatl, voy a grabar el audio de un poema náhuatl, español, castellano, mexicano, y les envío la interpretación. ¿Qué es lo que quiere mostrar ese pequeño poema? De los que ya tienen sus libros, son inéditos, son creados en ese momento. Esa es una de las cosas que me he propuesto. Todos los días escribir en la lengua. Pero no escribirlo solo para mí, compartirlo. Compartirlo con los hermanos. Porque de eso se trata. Entre más des, más recibes. Una ley sagrada funciona así. Ahora bien, diseña 3 proyectos de vida en los siguientes ámbitos. Salud. Yo tengo un proyecto de sanarme físicamente, porque todas estas malpasadas, todos estos ayunos, me han llevado a esta salud que ahora tengo. Y no voy a permitir que contamine más mi cuerpo, tendré que sanar. Sustento. ¿Cómo puedo yo traer mi sustento intelectual, espiritual, energético, económico? Tengo que diseñar un proyecto, un trabajo que me genere un recurso económico, que me genere ese sustento que yo necesito, de alimentación, de conocer, de sentir, de vivir, de energía. ¿Cómo alimentarme de la energía del sol, de la luna, de la tierra, inclusive de mí mismo? Nahual, ¿cómo voy a trabajar con mi nahual y mi tonal? Y lo económico que les decía. No sé, voy a tener que crear más artesanías, que pintar carricitos, por eso que trae más carrizos, hacer bastones, pintar jarritos, a ayudarle a los abuelitos a vender sus productos, sea miel, garbanzo, frijol, maíz,
ocote, velas. O sea, me refiero a eso, a ese sustento económico. No voy a estar pensando, nomás para mí, no, para los demás. Sí. No, con esto quiere decir, sí, yo tengo mucho dinero, los demás. No, 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 no. Yo tampoco tengo. Pero siento con lo que voy consiguiendo, me alcanza para mi sustento. No vamos a vivir en la opulencia, claro, pero para comer tengo un taquito, ¿no? Cuando los demás sí lo necesitan más. Y si hay, pues debe de haber para todos. Hay mucha abundancia, pero hay que saberlo crear, ¿sí? Termino diciéndoles, esto es crear. Justamente es la primera etapa, ¿eh? No con esto quiere decir, todo lo que nos acaba de decir es todo lo que contiene ese cuello, ese centro energético, solamente es una parte. Tiene una connotación energética, es trabajarlo con nuestra energía, con lo espiritual, con lo emocional, con lo psicológico, intelectual, con lo biológico, sí, todo eso podemos estudiarlo, sí. ¿Para qué? Para entender mejor nuestro cuerpo, ¿no? Todo esto tenemos que estarlo trabajando. Y no está separado con lo que yo les envío a ustedes en el grupo. Hoy decidí solamente mandarles una sola frase. ¿Alguien se acuerda cómo es la frase? ¿Y cómo lo aplicó en su vida el día de hoy? Ajá. Mezcli, la abuela Luna con Mezcli. Hoy, la Ujú. Socamate, hermanitos, hoy les envié la palabra metztona. ¿Qué es metztona? O metztonal. La energía pues, de la luna, de la luz lunar, Luz sagrada de la luna. la luna. Luz sagrada de la luz. Y en la frase les decía, seamos esa luz brillante, sanadora, luz de la luna siguiendo su ciclicidad. Que por donde vayamos llevemos esa luz de la luna. De que si alguien dice, no, es que esto no se puede, es que estoy pasando por una situación y tú no, a ver, tranquilo. Es parte de tu proceso para tu expansión en luz. Así como la luna entiende que cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente y llega la luna llena. Son ciclos, son etapas. Lo mismo el ser humano, no siempre va a estar feliz, jajaja, jejeje. No siempre va a estar triste, no siempre va a estar. Son ciclos que debemos de vivirlo y disfrutarlo para aprender, que nos deben de dar esa luz, esa, ese vibrar, ¿no? Entonces, este, este centro energético nos recuerda que somos creadores y co-creadores de nuestra realidad. Porque también no podemos de decir, es que no necesito de la luz del sol ni del aire, sí somos co-creadores, somos parte de esta creación que crea a los demás. Inclusive nuestro mensaje, nuestra palabra, crea un ambiente de caos, de armonía, o como de ese Aquetzamani, de ese paz energética, de esa agua inamovible. Hermanito José Luis, ¿lo escuchamos? Sí, Temastiani, hermanitos, buenas noches. Buenas Fíjense noches. que les quiero platicar así una experiencia que tuve hoy en la madrugada haciendo la labor con Xutecutli y con Istli.
Entonces eran como las 3:30 de la mañana, más o menos. Y pues yo salí aquí a la parte de afuera de mi casa, pues está el bosque, y pues ahí tengo una mesita ahí para hacer todo el asunto, pues ya puse el poposcom y todo lo que se tiene que poner, el espejito de obsidiana y todo. Y al hacer la plegaria ahí con Xutecutli y con Istli, que se aparece, se manifestó Hécat, pero en una forma así muy, pues extraña, o se manifestó así para mí, fue algo impresionante porque me estuvo hablando al oído. El viento me llevó el mensaje, me llevó, y las velitas como que se apagaban y se prendían, se apagaban y se prendían, porque estaba el viento fuerte, pero nunca se apagaron, ¿eh? Entonces es una manifestación, me dio mucho gusto, ajá, cuando uno lo hace, pues con ese ánimo, ¿va? Yo como le decía a Mastiani, pues yo no pido ni que me den ni que me regalen, ¿no? Yo le pido a estas energías que me muestren, ¿no? Que me muestren la sabiduría, la conexión, la iluminación y el cambio de piel, todo esto, ¿no? Entonces, para mí fue algo fabuloso, ¿no? Una manifestación de Hecate, y pues me da mucho gusto y quería yo compartirla con ustedes. Tlazocamati. Tlazocamati Noignitzin. Sí, hermanito. En efecto, cuando estamos en esa vibración, entendemos mejor esos pequeños y grandes, valiosos momentos de ese Ixpetlanilisli. Ixpetlanilisli literal quiere decir como que esa ráfaga de conexión inesperada cuando dices, sí, 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 lo entiendo. Difícil de explicar, pero dices, sí, Algo, eso es y, lo y, que yo y, estaba y buscando, algo ¿no? que fue muy interesante fue que yo todo el tiempo, aunque hacía mucho frío, yo aquí donde yo vivo en el bosque, estuve descalzo todo el tiempo, descalzo y nada más con un chaleco. Y no sentí el frío, ¿no? O sea, realmente, porque sí aquí hace mucho frío, aquí en el bosque donde yo vivo, aquí en Huixquilucan. Y fue muy agradable esa experiencia. Entonces, pues, es mi Naltilisli, y pues, lo quise compartir con todos mis hermanitos. Muchas gracias, Tlazocamati, a todos. Tlazocamati Noignitzin, sí, sí, hermanito. Entonces, es necesario trabajar con este cuello. Sí, hermanito, es necesario. Hacerlo, sí. Como les vuelvo a repetir, estas son la base, son como una introducción de cómo podemos potenciar, de cómo podemos armonizar, no controlar, pero sí hacernos conscientes de que ahí está ese centro energético, que es necesario limpiarlo, que es necesario armonizarlo. Sí, hermanitos, sí. Y a veces no necesitamos grandes aparatos tecnológicos con nuestra respiración, poco a poco ir elevando, como escalonando. En cada uno de estos centros energéticos le va agregando algo más, esa medicinita, o simplemente es la protección energética que yo, con lo que yo me voy a cubrir. Y con eso tengo para seguir trabajando armoniosamente, hermanitos. ¿Sí? Y todo este ejercicio nos va a ayudar a enriquecer en nuestra próxima práctica. El número 8, el 8, el número del Nahual. Y aquí donde vamos a aplicar la geometría sagrada. Círculos, líneas nada más rectas. Se va en espiral este humo. Practíquenlo si quieren, ahorita terminando la clase. Pongan su poposhkomit y le vean cómo se eleva. Su servidor, prendo mis velitas y siempre prendo mi inciencito de pericón, un poquitito de copal, un poquitito de tabaco. Al momento que estoy dándome plegaria, y empiezo a hacer mis agradecimientos, mis peticiones, mis compromisos, el humito está elevándose.
El humo es el vehículo por donde viaja nuestro mensaje. Por eso es tan importante. Me decía un hermanito, hijo, le vas a ahumar aquí el espacio donde vives, que se ahume. Lo vuelvo a pintar, pero quiero hacerlo como a mí me enseñaron los abuelos. Sí, nuestra palabra viaja. Pero ¿cómo le haces cuando no estás en casa para viajo hasta acá mi altarcito? Solamente le pido aquí a mi muchacho que tal hora, a las 10, de 10 a 10 y media, prende mis velitas, ofréndalos, y yo desde allá hago mi agradecimiento. Se me hizo ya el hábito. Sí, me gasto mis ataditos de velas, ¿no? Ya mañana hago el último envío de todos los envíos que me pidieron, híjole. Tuve un pequeños contratiempos, pero ya lo arreglamos. Mañana ya nomás lo entrego. Unos pequeños detallitos al hermanito Martínez, ya le hice retrasar, ya tiene todo lo que tenía que mandarle. Mañana nomás llego y entrego y vámonos, ¿no? Ya se tiene que ir ese paquete para el hermanito. Inclusive las velitas ya los intencionaron los abuelitos. Digo, pues aprovecho de que los tengo aquí. Ahí están, abuelitos, por favor, empodérenle para el hermanito. Pues Martínez, que pues va a trabajar con esta energía. Dice, no, pues con gusto, nosotros, aquí estás. ¿No? Ya hoy ya los empaqué todos para que ya se vaya, ¿no? Igual el paquete del hermanito Miguel Ángel también se va a un libro de él